vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 desde el verso 21 hasta el verso 30. Juan capítulo 13 desde el verso 21 hasta el verso 30. Dice así el Espíritu Santo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Invoquemos nuevamente el nombre de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, a tu trono, Señor, en el cual tus hijos encuentran refugio y oportuno socorro. Padre, tu iglesia local está reunida aquí hoy. Hemos cantado tu palabra, hemos orado tu palabra, hemos leído tu palabra. Ahora, Dios, nos vamos a disponer a escuchar la exposición de tu palabra. Padre, tú conoces la necesidad que cada uno de los que me escuchan tiene. Tú conoces cuál es incluso mi propia necesidad. Por eso te ruego, por las muchas misericordias que tú tienes para con tu pueblo y por tu gracia, a través de Cristo Jesús, tu Hijo, que nos hables hoy. Queremos oír tu voz. Queremos que nos muestres la gloria de Cristo. Queremos que examines nuestros corazones. Oh Señor, te ruego que te deleites hoy en salvar y en santificar, en exhortar y consolar, reprender y edificar. Bendícenos abundantemente. Espíritu de Dios, rogamos tu asistencia. En el nombre de Cristo Jesús, te imploramos todo esto. Amén. Bien, el tema de estos versículos que van desde el verso 21 hasta el verso 30, e incluso que ya empezó desde el verso 18, es un tema particularmente triste, es un tema doloroso. Describen la final, o más bien ¿cómo lo expreso? La vez final en la cual Jesús se encuentra con Judas previo a la traición. Juan aquí nos muestra las últimas palabras que mediaron entre Judas y Cristo previo a la traición.
no volvieron a encontrarse más en la tierra, exceptuando lo que pasó en el huerto cuando Cristo fue arrestado, porque poco tiempo después el maestro santo y el siervo traidor, los dos habían muerto, y no se volverán a encontrar físicamente hasta cuando suene la final trompeta y los muertos sean resucitados, cuando llegue ese momento especial del juicio y se abran los libros. Y ese va a ser un terrible encuentro para Judas. Quiera Dios, en su gracia, bendecir hoy esta exposición de forma tal que todos nos examinemos a nosotros mismos y mortifiquemos todo aquello que pueda ser considerado una traición contra Cristo. Y que Dios nos lleve a vivificar todo aquello que nos lleve a una entrega plena y sin reservas a nuestro amado Salvador. Hoy vamos a estar viendo el traicionero, un perfil aterrador. El traicionero, un perfil aterrador, y nos vamos a enfocar en 5 aspectos que nos muestra Juan de Judas, de cómo él dejó que el diablo mismo entrara en él y lo llevara a traicionar a Cristo. El traicionero, un perfil aterrador. En el verso 21 vamos a ver: el traicionero causa profunda tristeza al Salvador. Versos 22 al 26, el traicionero y su impúdica conducta. Verso 27, el traicionero y su abyecto o malvado o terrible señor. Versos 27, parte B al verso 29, el traicionero y su hábil camuflaje. Y verso 30, el traicionero y su raudo o rápido actuar. Empecemos con nuestro primer aspecto. El traicionero causa profunda tristeza al Salvador. Dice el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Lo que está pasando es que Jesús está con los 12 participando de la Pascua. La noche va avanzando rápidamente. Dentro de poco tiempo Jesús va a ser arrestado. La cruz por fin está a las puertas. Ha llegado el momento para Cristo del juicio, de las ofensas, del desprecio, de la burla, de cargar con el pecado de su pueblo, de esos oscuro momento de dolor y aflicción en la cruz. Por fin ha llegado el momento de sufrir una muerte eterna por los amados del Padre. Pensando en todo esto, nos dice Juan que Cristo se conmueve en espíritu. Cristo se conmueve en todo su ser. Ya él dio a entender que entre el círculo cercano de los 12 había uno que lo iba a traicionar, uno que era inconverso. En el verso 10 él dijo: y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En el verso 18 dijo: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pero a pesar
De todos los indicios que había dado Cristo, ninguno de los 12 logró captar bien el mensaje. Era difícil pensar que entre los 12 había un incrédulo. ¿Por qué? Porque todos habían predicado el evangelio. Los 12 habían realizado milagros en nombre de Cristo. Habían sido objetos del amor de Cristo. Habían compartido tanto tiempo juntos que era imposible pensar que entre los 12, entre el círculo más cercano, hubiese uno que además de ser incrédulo, era un traicionero. Pero la hora de la cruz por fin está aquí. Esa noche Jesús debía ser arrestado. Y Jesús debe preparar a los 11 para que afronten con confianza en Dios ese tiempo de dolor y traición. Por ello Cristo decide ser más específico y decide descubrir cuál es el traicionero entre los 12. Pero el amor de Cristo es tan grande que Juan nos dice que antes de decir quién es el que lo va a traicionar, Él se conmueve en todo su ser. ¿Por qué? Bueno, creo que no necesitamos pensar tanto en por qué. Pensar en que uno de los discípulos más cercanos, en quien él confiaba, a quien le dio incluso la tesorería, a quien le hizo tanto bien, lo iba a traicionar. Esto sacudió todo su ser con profundo dolor y pena. La mente de Cristo fue atormentada y angustiada. La visión de un relapso, de un reincidente en el mal, es algo demasiado triste y doloroso para Cristo y para con su pueblo. Y en medio de esta gran conmoción, Cristo dijo: de cierto os digo, amén, amén os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Discípulos, entre ustedes 12 hay uno que me va a vender a las autoridades para que hagan conmigo lo que ellos quieran. Discípulos míos, mi última prueba se acerca. Estoy a punto de cargar con los pecados del mundo en mi propio cuerpo sobre la cruz. Y mal que me pesa decirlo, el primer paso en mi pasión será la traición que sufriré de parte de uno de ustedes. En ese instante se habían agolpado sobre Cristo todos los sufrimientos que debió soportar en este mundo desde el instante en el cual nació en esta tierra. La muerte de Cristo y el tormento en la cruz solo fue la parte final de sus sufrimientos. A lo largo de toda su vida, Él tuvo que sufrir en esta tierra. Cuando nació, no se halló espacio para Él, sino en medio de las bestias. Durante toda su vida, tuvo que soportar la incredulidad de su propio pueblo. Tuvo que sufrir el odio de fariseos y saduceos. Tuvo que sufrir las debilidades, flaquezas e incredulidad de sus pocos seguidores. Se puede decir que Cristo realmente fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Un segundo aspecto que nos muestra Juan de Judas es el traicionero y su impúdica conducta. Versos 22 al 26.
Dice en el verso 22 que luego de que Cristo dice, uno de ustedes me va a vender, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Si van a Lucas 22, 21, allí se nos dice que Cristo agregó, uno que come conmigo en el plato, él me va a traicionar. Y esto nos muestra que a Cristo no le tomó por sorpresa la traición de este incrédulo, que él conocía ya lo que Dios había determinado en el consejo eterno de redención, pero a la misma vez que Judas era completamente responsable de lo que hacía, porque nadie lo forzó, sino que él actuó conforme su corazón codicioso lo guiaba. Juan, quien formaba parte del círculo de los 12, recuerda cada uno de los detalles de esa reunión en el aposento alto, y Juan recuerda las reacciones de angustia que cada uno de los 11 tuvo de manera especial cuando escuchan que Cristo anuncia que entre los 12 hay un traicionero. Juan recuerda cuando escribe de una forma vívida cómo el uno al otro se miraba a sí mismo con gran sorpresa y con gran congoja. Y es que era imposible pensar que entre los 12 había alguien que estaba traicionado a Cristo. Juan nos dice que ellos estaban perplejos, desorientados, no tenían ninguna prueba que les indicara el nombre de semejante embustero. Por tal razón, los 4 evangelios nos muestran que hubo varias respuestas a esa declaración de Cristo, y cada una de las respuestas se dio por medio de preguntas. Lo primero que hicieron estos discípulos al oír que Cristo dijo, entre vosotros está uno que me va a traicionar, fue desconfiar de sí mismos. Cada uno desconfió de sí mismo, y ellos fueron donde Cristo diciendo, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso, Señor, no conozco lo que hay en mi corazón y en realidad he estado engañado durante todo este tiempo? Oh Señor, ¿acaso yo soy un impostor de la fe? ¿Acaso yo soy un vil rufián que se atreverá a traicionarte a ti, oh buen maestro? Esta fue la reacción de todos, excepto Judas. 2. Hubo una respuesta de asquerosa hipocresía. Judas, tratando de ocultar la oscuridad que había en su alma y tratando de ocultar ese trato vil que ya había realizado con los sacerdotes, se acerca al bendito Cristo y le dice sin pudor, sin miedo, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Y yo creo que Judas tuvo que hacer esto luego de un tiempo de indecisión, probablemente luego de que todos los apóstoles se habían acercado con corazones compungidos ante Cristo. No le tocó sino ir donde él y simular que él no conocía lo que había en su alma. Y tercero, hubo una respuesta de confianza infantil. Pedro impulsó a Juan para que Juan le preguntara, Señor,
¿quién es? Versos 22 al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Cristo. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: ¿quién es? Y Jesús no dio una respuesta instantánea. Jesús no dio nombre propio. Jesús no apaciguó al instante la desconfianza que cada uno de los 12 tenía de sí mismo, sino que él dio una respuesta amplia. En Mateo 26:23 se nos dice: Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El problema, ¿cuál es? Que los 12 estaban metiendo la mano en el plato, porque esa era la costumbre en el Mediterráneo. Cada uno tomaba una porción de pan y la metía en un plato lleno de aceite, vinagre y otras especies. Hay que preguntarnos por qué Jesús dio una declaración tan amplia y no les dijo inmediatamente: miren, es ese que está allí, Judas, hijo de Simón, sino que él dijo: el que mete su mano en el plato conmigo. Porque Cristo, antes de darles el nombre del traicionero, deseaba alcanzar varios objetivos. Primero, deseaba mostrarles la vileza de este acto traidor. Porque meter la mano en el plato con Cristo, compartir como amigo con Cristo y luego traicionarlo, eso era una gran maldad. 2, porque este era un llamado último para que Judas reflexionara en lo que él estaba pensando hacer. Cristo quería mostrarle: Judas, ¿cómo es posible que me vas a vender y a la misma vez estás comiendo el pan conmigo como si fueras amigo mío? Jesús aprovecha hasta el último instante para invitar al arrepentimiento a Judas. Jesús le está mostrando: Judas, yo conozco cuáles son tus malvadas intenciones. Y Cristo aquí le está haciendo una advertencia a él. Y esto no es fácil de comprender, pero en el consejo, en el decreto incomprensible e inclusivo de nuestro Dios, hay lugar para amonestaciones solemnes para aquellos que son reo del infierno. En el plan de Dios hay espacio para exhortaciones para aquellos que en última instancia irán al infierno. Puede que muchos se pregunten: ¿cómo será posible esto? Bueno, lo único que les puedo decir es: no lo sé. Sin embargo, el hecho es real. Si uno no quiere aceptar la idea de que Dios amonesta incluso a los réprobos, de que Dios exhorta al arrepentimiento y le da oportunidades incluso a los réprobos, perdemos el significado de lo que Juan nos quiere narrar aquí. La índole grave de la amonestación implícita que Cristo le quiere dar cuando dice: el que mete su mano en el plato conmigo, ese me traicionará. Esa amonestación implícita incrementa la culpa de Judas. No es verdad que Dios no da
advertencias serias a los réprobos antes de que caigan en el pozo sin fin del mal y sean condenados para siempre por el justo juicio de Dios. En resumen, Judas tuvo verdaderas oportunidades de proceder al arrepentimiento, pero en su responsabilidad humana no quiso hacerlo, no deseó hacerlo y no pudo hacerlo. 2. Las palabras de Cristo resaltan la profundidad de su sufrimiento. El Señor Jesús fue entregado de una forma traidora. Jesús fue vendido de una forma humillante. Él era hombre y como tal tenía sentimientos, así que nunca se nos pase por alto como todos estos actos viles de amigos de él le afectaron en todo su ser, incrementaron su propia aflicción. 3. Estas palabras de Cristo evidenciaron que Él estaba al control de todas las cosas, que Él conocía todo lo que iba a suceder y a pesar de ello no se acobardó. A pesar de ello continuó sujeto al plan de redención, aunque esto iba a causarle una gran aflicción. Y 4, y creo que es el punto principal, estas palabras de Cristo se convirtieron en una oportunidad para que los 12 se examinaran a sí mismos. Cuando Cristo no da el nombre del traidor, sino que afirma que está entre los 12, les hizo un favor a todos. Que Cristo los condujo al autoexamen y este es uno de los mejores ejercicios que cada cristiano debe hacer. Cuando los pastores de Cristo, cuando la palabra y exhortamos a la iglesia al arrepentimiento en un pecado específico, que esto sirva no para que usted examine al hermano que está a su lado, sino para que usted mismo se autoexamine. Que cada discípulo se sienta embargado por un cierto temor de sí mismo, que cada discípulo de Cristo desconfíe de sí mismo, que lo embargue una saludable incertidumbre. La mejor oración que debieron hacer los 11 en ese instante de gran confusión es la que está en el Salmo 139, versos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Este fue el santo y seña que le da Cristo a Juan. La Biblia nos dice que Juan estaba recostado cerca al pecho de Cristo. Quiero hacer una aclaración. No es que Juan tenía tanta confianza con Cristo que cuando estaban en una cena, él se acostaba literalmente en su pecho. No. Lo que pasa es que la imagen que uno tiene de la cena pascual de Cristo es que ellos se sentaron en una mesa como nos la pintan en los cuadros, que es una mesa como se acostumbra en nuestros tiempos. En ese tiempo no se usaban esa clase de mesas, era especie de como camillas donde quedaban prácticamente recostados en el piso y el uno
quedaba recostado cerca al otro. Y esto es lo que pasa con Juan. Él era el que estaba más cerca a Cristo. Aquí se nos dice el discípulo al cual Jesús amaba. No es que él no amara a los 12. Era que Juan tenía la capacidad de comprender y entender más a Cristo que al resto, y esto estableció una cercanía especial. Entonces, el santo y seña que le da Cristo a Juan es este: yo voy a meter el pan en el plato, y a quien yo se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Y esto fue lo que hizo aquí Jesús. Y supongo que Juan le hizo señas a Pedro de que era Judas. Ya habían 4 que conocía quién era el traicionero: Jesús, Judas mismo, Juan y Pedro. Quiero preguntarles, ¿por qué Jesús utilizó este método para contestar la pregunta de Juan y no le dijo, aunque haya sido pasito, es Judas? ¿Por qué él dijo, aquel a quien yo le doy el pan en su boca? Porque Cristo deseaba grabar en la mente de Judas la enormidad de su crimen. Jesús deseaba grabar en la mente del traicionero hasta dónde llegaba el colmo de su maldad. Judas estaba dispuesto a traicionar a aquel de cuya mano había comido. Tercero, el traicionero y su abyecto o malvado o terrible señor. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas le había abierto las puertas de su alma al diablo. Judas no era verdadero creyente y Satanás tiene potestad para influenciar con sus perversas intenciones a los suyos. Judas había actuado en armonía con las sugerencias del demonio y ahora Judas era una persona totalmente perversa. Judas rechazó las advertencias de Cristo una y otra vez y él voluntariamente se había endurecido, y la consecuencia es que el diablo entra y toma plena posesión de él. Jesús no volverá a dirigirse más a Judas. Ya no habrá más oportunidad para él. No habrán más advertencias. Cuarto, el traicionero y su hábil camuflaje. Dice el verso 27, parte B: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, lo que estás haciendo, hazlo más rápido. Jesús despide así a Judas como mostrándole: Judas, yo estoy al control de todo esto. Me conmueve y me duele que tú seas instrumento del diablo y de tu propia codicia, y que tú hayas decidido vender a tu amigo al que te ha hecho tanto bien. Pero te quiero decir algo, Judas, Dios tiene un plan. Y yo, como Dios, junto con mi Padre, tengo un plan, y ese plan es que yo muera el viernes 15 de Nisan, es decir, mañana viernes. Y Judas, tú no podrás impedir eso, así que ya te denuncié delante de todos, así que sal y haz lo más rápido posible lo que tú estás pensando hacer. Judas había sido descubierto. Ahora él tendría la libertad para actuar y cumplir lo que se había
propuesto antes. Versos 28 al 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese a los pobres. Y esto es lo que les quiero mostrar, la capacidad de camuflarse que tienen algunos dentro del cuerpo de Cristo. Judas había sido descubierto por el maestro. Jesús ya había dicho literalmente que era él, pero a los 11 les cuesta pensar que era Judas. ¿Por qué? Bueno, porque Judas aparentaba ser un verdadero creyente y que esto nos lleve a temblar. Judas hablaba como el resto de los 12, adoraba como ellos, seguía al maestro como ellos, anunciaba el evangelio como ellos y mostraba el mismo respeto como ellos. Pero todo era una farsa. Era un experto en el camuflaje. La codicia había atrapado su alma y prefirió vender al Redentor por unas cuantas monedas de plata, así como muchos prefieren vender a Cristo y a su evangelio por los triviales placeres del mundo. Ya entendemos por qué Pablo dijo en 1 Timoteo 6, 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero y al placer, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es que era imposible pensar que Judas era ese malvado hombre. Él era servicial, se encargaba de comprar todas las cosas que Cristo y los 12 necesitaban. Él siempre era el que estaba dispuesto a ir a todas partes, a recorrer el mundo entero para comprar lo que ellos necesitaban. Además, administraba parcialmente la tesorería de Cristo, socorriendo a los pobres. Así que para todos, cuando Cristo dice, al que le doy el pan, ese es, y cuando Judas sale y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ellos prefieren pensar que Cristo se refería a otra cosa, menos que él fuera el traicionero. Este era un hábil hipócrita. No se puede confiar en él. Cuando Cristo finalizó su ministerio en Galilea, y la Biblia nos dice que los discípulos se fueron y ya no querían andar más con él, adivinen quién fue uno de los pocos que se quedó con Cristo. Judas. Judas fingió ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuando María de Betania ungió los pies de Cristo, él se levantó y fingió estar preocupado por los pobres. Cuando durante esta misma noche cada uno de los discípulos fue donde Cristo diciendo compungidos, Señor, no seré yo. Judas también fue y él dijo, Rabí, no seré yo. Y todo esto no era más que fingimiento. Y para colmo, Jesús toma el pan y se lo lleva a la boca, no a la de Juan, no a la de Jacobo, no a la de Pedro, que eran los tres con los cuales él tenía más confianza, sino que lo lleva a la boquita de Judas y él lo acepta. Como si tuviese derecho a aceptar comida de la mano de aquel de quien buscaba su destrucción.
si hubo alguna vez un hombre con la conciencia endurecida, este fue Judas. Y quinto, el traicionero y su raudo actuar al verse descubierto. Verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Como dije antes, ya no tenía nada que ocultar, dejó ver todo lo que había en su alma, salió a prisa para que el negocio que había hecho con los sacerdotes no se fuera a dañar. Salió a prisa, aunque era de noche, para terminar la venta malvada del maestro. Pero quiero decirles algo, esto no fue algo que pasó en Judas repentinamente, no, esto venía en él desde el principio del ministerio de Cristo. A lo mejor había guardado en su alma durante mucho tiempo muchas cosas en contra de Cristo. A lo mejor se quejaba de que todas las cosas se centraban en Cristo, de que los discípulos eran unos desconocidos segundones que cumplían la función de guardaespaldas de Cristo. A lo mejor Judas sentía que todas las donaciones se enfocaban en el ministerio de Cristo, pero que ellos no tenían la posibilidad de tomar algo para sí mismo o para los suyos o para comprar o ahorrar para el futuro. Judas a lo mejor había estado guardando muchos resentimientos en su alma y, como suele pasar en el ámbito de los hombres, solo hasta el final, cuando se les pide que descubran su alma, vomitan todo el veneno mortal que se fue cociendo durante años en su amarga alma. Deseo terminar con unas aplicaciones. Hermano en Cristo, nunca debemos olvidar los terribles sufrimientos de nuestro varón de dolores. Aunque la traición de Judas estaba previsto en el decreto eterno, este hecho no mitiga la aflicción que causa la ingratitud, en especial de una persona a la cual se le había hecho tanto bien. Jesús, en su naturaleza humana, pudo experimentar de manera cercana e hiriente la insoportable aflicción de la traición. Y todo esto lo hizo por una cosa, por nuestro bien. Él debió tomar muchas copas amargas durante su vida terrena con un fin: alcanzar nuestra salvación. Que al pensar en estas cosas, esto nos lleve a amarlo con más fuerza, a confesar con sincero dolor delante de Él nuestros pecados, porque nuestros pecados no son más que rebeliones y traiciones contra aquel que nos amó tanto. Que cuando la tentación venga a nuestras vidas para seducirnos, como el diablo sedujo a Judas, para levantar el puño contra el bendito y amante Emmanuel, meditemos en su grande y sufrida aflicción, de manera que huyamos presuroso de las garras del mal y nos conservemos en santidad para Él. Hermanos y amigos, nunca dudemos de la existencia, maldad y astucia de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Satanás busca toda oportunidad para ejercer dominio sobre el alma. Aprendamos de Judas esta lección: el poder y el dominio que Satanás ejerce sobre nosotros tiene diversos grados y empieza desde lo más bajo hasta que llega a ocupar toda el alma. Si no se le opone al diablo cuando trae las primeras tentaciones, puede acabar
apoderándose por completo del alma y convertirnos en esclavos suyos. Hermano, amigo, toda apostasía se produce de manera gradual. Y esto fue lo que pasó en Judas. Hermano, no te engañes, amigo, no te engañes a ti mismo. Si abrimos las puertas de nuestra alma a un solo pecado voluntario y dejamos que este pecado se mantenga por mucho tiempo en nuestras vidas, estamos iniciando el camino de la traición. Estamos iniciando el camino de Judas, el camino de la apostasía, el camino de la eterna perdición. No nos confiemos en una mera profesión de fe externa. No nos confiemos en algún servicio o llamado que la iglesia nos hace. No nos confiemos en las muchas misericordias que Dios ha manifestado en nuestras vidas. No nos confiemos en la amistad o aceptación que tenemos dentro del pueblo de Dios. Judas tuvo todo esto y con todo ello permitió que Satanás y sus tentaciones poseyeran por completo su alma. Examinemos nuestra fe, examinemos nuestras vidas y corramos al Maestro con corazones abiertos y compungidos, diciéndole: Señor, ¿seré yo? Examina mi alma, examina mis intenciones, examina mi conducta. Y supliquémosle que nos muestre nuestra maldad. Y en vez de huir de Él para traicionarlo, que caigamos a sus pies, suplicando su gracia y su misericordia. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta lección tan importante que das a nuestras vidas a través de Judas, el traicionero. Oh Señor, ayúdanos hoy a hacer lo que hicieron con honestidad los 11, a revisar nuestras almas, a revisar nuestras vidas, a revisar si en nosotros hay traición hacia ti, oh bendito Redentor. Y líbranos de huir de ello, más bien llévanos al arrepentimiento, oh Señor, y concede que todos los miembros y asistentes de esta congregación puedan ser verdaderos discípulos que examinan su fe, que tienen la confirmación del Espíritu en sus vidas y que gozosos podamos servirte para siempre, esperando, no con miedo como Judas, el final encuentro que tendremos contigo cuando suene la trompeta, y anhelemos con gozo que ese día llegue, en el cual, Señor, abrirás tus brazos y nos vas a decir: bienaventurado, bienvenido, bendito de mi Padre. Yo te ruego, oh Dios, que obres en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.